La vida cristiana normal de la Iglesia por Watchman Nee. La localidad es la base divinamente designada para la división de la Iglesia, porque es la única división inevitable. Entre los creyentes del mundo entero, todas las barreras se pueden evitar menos esta. En tanto que los creyentes permanezcan en la carne, no pueden existir separados de los lugares donde residen. Así que las iglesias que son constituidas de tales creyentes están necesariamente limitadas por el lugar donde moran. Las distinciones geográficas son naturales, no arbitrarias, y es simplemente debido a que las limitaciones físicas de los hijos de Dios hacen que las divisiones geográficas sean inevitables, que Dios ha ordenado que su iglesia se divida en iglesias sobre la base de la localidad. Esta división es bíblica y todas las demás divisiones son carnales. Cualquier otra división de los hijos de Dios además de la geográfica, implica no simplemente una división de esfera, sino una división de naturaleza. La división local es la única división que no afecta la vida de la iglesia. La mayoría de los creyentes de hoy están tan extremadamente ciegos con respecto a la base bíblica de una iglesia que si uno pregunta a otro, ¿a cuál iglesia pertenece usted? Lo primero en que piensa quien es interrogado es la corriente específica de enseñanza que él aprueba, o el grupo de personas con el cual tiene comunión especial, o cómo se diferencia de otro su grupo de cristianos, o quizás el nombre que lleve aquel grupo especial, o la forma de organización que han adoptado. En síntesis, pensará cualquier otra cosa que el lugar en el cual vive. Pocos contestarían con, pertenezco a la iglesia en Efeso, o pertenezco a la iglesia en Shanghái, o pertenezco a la iglesia en Los Ángeles. Es el hecho de que estamos en Cristo lo que nos separa del mundo, y el hecho de estar en cierta localidad, lo que nos separa de otros creyentes. Es solo porque residimos en un lugar diferente que pertenecemos a una iglesia diferente. La única razón por la cual no pertenezco a la misma iglesia que otros creyentes es que no vivo en el mismo lugar geográfico que ellos. Si deseo estar en la misma iglesia, entonces debo cambiar mi domicilio al mismo lugar. Si, por otro lado, deseo estar en una iglesia diferente de la de aquellos en mi localidad, entonces la única solución a mi problema es mudarme a una localidad diferente. Lo único que justifica la división entre creyentes es la diferencia de localidad. 7 bases de división prohibidas. Por el lado positivo, acabamos de ver la base ordenada por Dios conforme a la cual su iglesia se divide. Ahora por el lado negativo, veremos sobre qué base la iglesia no debe dividirse. 1. Líderes espirituales. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, 1 Cou. 1:12. Aquí Pablo señala la carnalidad de los creyentes corintios al intentar dividir la iglesia de Dios en Corinto, la cual, por el ordenamiento divino, era indivisible, siendo ya la más pequeña unidad bíblica sobre la que cualquier iglesia podía ser establecida. Ellos procuraron dividir la iglesia sobre la base de unos pocos líderes que habían sido usados en medio de ellos especialmente por Dios. Cefas era un celoso ministro del Evangelio, Pablo era un hombre que había sufrido mucho por amor de su Señor, y Apolos era uno a quien Dios ciertamente usaba en su servicio. Pero aunque los tres habían sido indiscutiblemente reconocidos por Dios en Corinto, Dios no podía permitir nunca que la iglesia allí los hiciera base de división. Él ordenó que su iglesia fuese dividida sobre la base de localidades, no de personas. Era correcto tener una iglesia en Corinto y una iglesia en Efeso, y era legítimo tener diversas iglesias en Galacia y varias en Macedonia, puesto que la diferencia de localidad justificaba la división en estas varias iglesias. Y también era bueno que los creyentes estimaran a aquellos líderes que Dios había usado entre ellos, pero hubiera sido totalmente erróneo dividir las iglesias según los líderes respectivos de los cuales habían recibido ayuda. Pablo, Cefas y Apolos eran siervos fieles de Dios que no dejaban que ningún espíritu partidista los separara, eran sus seguidores los culpables de la separación.
El culto a los héroes es una tendencia de la naturaleza humana que se deleita en mostrar preferencia por aquellos que atraen sus gustos. A causa de que muchos de los hijos de Dios saben poco o nada del poder de la cruz para contender con la carne, esta tendencia de rendir culto a un hombre se ha expresado frecuentemente en la Iglesia de Dios, y ha causado en consecuencia muchos estragos. Está en conformidad con la voluntad de Dios que aprendamos de los hombres espirituales y que saquemos provecho de su dirección, pero es del todo contrario a su voluntad que dividamos la Iglesia según los hombres que admiramos. La única base bíblica para la formación de una iglesia es la diferencia de localidad, no la diferencia de líderes. 2. Instrumentos de salvación. Los líderes espirituales no son razón adecuada para dividir la iglesia, y tampoco lo son los instrumentos usados por Dios en nuestra salvación. Algunos de los creyentes corintios se proclamaron ser de Cefas, otros de Pablo y otros de Apolos. Ellos atribuían que el principio de su historia espiritual se remontaba a estos hombres, y por esto pensaban ellos que pertenecían a tales hombres. Es natural y común que las personas que han sido salvas por medio de un obrero o de una sociedad consideren que pertenecen a tal obrero o sociedad. Es asimismo natural y común que un individuo o una misión por cuyos medios la gente ha sido salva, considere que los que han sido salvos le pertenecen. Es natural, pero no espiritual. Es común, pero aún así, contrario a la voluntad de Dios. ¡Qué lástima! Muchos siervos de Dios todavía no se han dado cuenta de que son siervos de la iglesia local y no amos de una iglesia privada. Las iglesias se dividen sobre la base geográfica, no sobre la base de los instrumentos de nuestra salvación. 3. Antisectarismo. Algunos cristianos piensan que son no suficientemente perspicaces como para decir, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos. Ellos dicen, yo soy de Cristo. Tales cristianos menosprecian a los otros como sectarios, y sobre esa base comienzan otra comunidad. Su actitud es, usted es sectario, yo soy antisectario. Ustedes rinden culto a los héroes, nosotros adoramos solo al Señor. Pero la palabra de Dios no condena solamente a quienes dicen, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos. Igualmente, con la misma determinación y claridad, denuncia a quienes dicen, yo soy de Cristo. No es un error considerar que uno pertenece solamente a Cristo. Es correcto y aún esencial. Ni está errado repudiar todo cisma entre los hijos de Dios, es muy recomendable. Dios no condena a esta clase de cristianos por ninguna de estas dos cosas, los condena por el mismo pecado que ellos condenan en otros, su sectarismo. Como protesta contra la división entre los hijos de Dios, muchos creyentes procuran dividir a aquellos que no dividen de quienes sí dividen, y nunca se les ocurre que ellos mismos son divisivos. Su base de división puede ser más plausible que la de otros que se dividen a causa de las diferencias doctrinales o preferencias personales por ciertos líderes, pero el hecho sigue siendo que ellos están dividiendo a los hijos de Dios. Aun cuando repudian los cismas en otros. Ellos mismos son cismáticos. Cuando usted dice, yo soy de Cristo, ¿da usted a entender que otros no lo son? Es perfectamente legítimo que usted diga, yo soy de Cristo, si su frase indica simplemente a quien pertenece usted, pero si indica, yo no soy sectario, yo tengo una posición muy diferente a la de ustedes los sectarios, entonces establece una diferencia entre usted y los otros cristianos. El pensamiento mismo de hacer distinción entre los hijos de Dios tiene su origen en la naturaleza carnal del hombre y es sectario. Si vemos a otros creyentes como sectarios y nos consideramos a nosotros como no sectarios, inmediatamente estamos haciendo diferencias entre el pueblo de Dios, manifestando así un espíritu divisivo aún en el mismo hecho de condenar la división. No importa el medio por el cual hacemos distinción entre los miembros de la familia de Dios, aun si es con el pretexto de Cristo mismo, somos culpables de cisma en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo correcto? Toda exclusividad es un error.
Toda inclusividad de los verdaderos hijos de Dios es correcta. Las denominaciones no son bíblicas y no debemos tomar parte en ellas, pero si adoptamos una actitud de crítica y pensamos, ellos son denominacionalistas, yo no soy denominacionalista, ellos pertenecen a sectas, yo pertenezco solo a Cristo, tal diferenciación es definitivamente sectaria. Sí, alabo a Dios porque soy de Cristo, pero mi comunión no es simplemente con aquellos que dicen, yo soy de Cristo, sino con todos los que de hecho son de Cristo. Lo que es de suma importancia no es la confesión, sino el hecho. Aunque dicen los otros creyentes que son de Pablo, de Cefas y de Apolos, aún así, el hecho es que son de Cristo. No me preocupa mucho lo que ellos dicen, pero sí me importa mucho lo que ellos son. Yo no pregunto si son denominacionalistas o no, sectarios o no. Yo solo pregunto, ¿son ellos de Cristo? Si son de Cristo, entonces son mis hermanos. Nuestra posición personal debería ser no denominacionalista, pero la base de nuestra comunión no es el no denominacionalismo. Nosotros mismos deberíamos ser no sectarios, pero no nos atrevemos a insistir en el no sectarismo como una condición de comunión. Nuestra única base de comunión es Cristo. Nuestra comunión debe ser con todos los creyentes de la localidad, no meramente con todos los creyentes no sectarios en esa localidad. Ellos pueden hacer diferencias denominacionales, pero nosotros no. Debemos imponer requisitos no denominacionales. No nos atrevemos a diferenciarnos de ellos por el simple hecho de que hagan diferencia entre ellos y los demás. Ellos son hijos de Dios, y no dejan de serlo solo por el hecho de diferenciar entre ellos mismos y otros hijos de Dios. Su denominacionalismo o sectarismo resultará en limitaciones severas impuestas al Señor en cuanto a su propósito e intención para con ellos, y esto significará que nunca irán más allá de cierta medida de crecimiento y plenitud espirituales. Es posible que haya bendición, pero plenitud del propósito divino, nunca. Todos los creyentes que viven en la misma localidad pertenecen a la misma iglesia. Este es un principio inmutable. No nos atrevemos a alterar la frase, todos los creyentes en una localidad, por todos los creyentes no denominacionales en una localidad. Si hacemos que el no denominacionalismo o el no sectarismo sea el límite de nuestra iglesia en vez de la localidad, entonces perdemos nuestra posición como la iglesia en cierta localidad y nos convertimos en una secta. No queremos una iglesia denominacional, y tampoco queremos una iglesia interdenominacional, ni siquiera una iglesia no denominacional, sino simplemente una iglesia local. La diferencia entre una iglesia local y una iglesia no denominacional es tan grande como la diferencia entre los cielos y la tierra. Una iglesia local es no denominacional, sin embargo, una iglesia no denominacional es denominacional. La iglesia en Corinto es bíblica, pero la iglesia de aquellos que dicen, yo soy de Cristo, en Corinto no es bíblica. Nuestra obra es positiva y constructiva, no negativa ni destructiva. Queremos establecer iglesias, no destruir las denominaciones. La naturaleza humana tiende a irse a los extremos, es muy fácil que nosotros mismos seamos no denominacionalistas y que lo demandemos de parte de otros, o en el otro extremo, que toleremos el denominacionalismo en otros, y poco a poco lleguemos a ser denominacionalistas. Nosotros debemos ser no denominacionalistas, pero no debemos exigir el no denominacionalismo en otros cristianos como base para nuestra comunión. Por tanto, si llegamos a un lugar donde no se conoce a Cristo, debemos predicar el Evangelio, ganar almas para el Señor y fundar una iglesia local. Si llegamos a un lugar donde ya hay cristianos, pero esos creyentes se separan a sí mismos en iglesias denominacionales, basados en diferentes factores, nuestra tarea es la misma que en el otro lugar. Debemos predicar el Evangelio, conducir los hombres al Señor y hacer de ellos una iglesia sobre la base bíblica de localidad. Durante todo este proceso, debemos mantener una actitud de inclusividad, no de exclusividad, hacia los creyentes que están en las diferentes sectas, porque ellos, como nosotros, son hijos de Dios,
y viven en la misma localidad, por tanto, pertenecen a la misma iglesia que nosotros. En cuanto a nosotros, no podemos unirnos a ninguna secta ni permanecer en alguna, porque nuestro vínculo con la iglesia solo puede ser sobre el principio de localidad, pero en cuanto a otros, no debemos hacer que el salirse de una secta sea la condición de comunión con aquellos creyentes que están en una. Esto hará que la base de nuestra iglesia sea el no denominacionalismo en vez de la localidad. Entendamos claramente este punto: una iglesia no denominacional no es una iglesia local. Hay una gran diferencia entre las dos. Una iglesia local es no denominacional, es positiva y es inclusiva; en cambio, una iglesia no denominacional no es una iglesia local, es negativa y es exclusiva. Entendamos claramente nuestra posición. No estamos tratando de establecer iglesias no denominacionales sino iglesias locales. Procuramos hacer un trabajo positivo. Si los creyentes pueden ser llevados a comprender lo que es una iglesia local, la expresión del cuerpo de Cristo en una localidad, ciertamente no permanecerán en ninguna secta. Por otra parte, es posible que vean todos los perjuicios del sectarismo y lo abandonen, sin saber aún lo que es una iglesia local. A aquellos entre quienes Dios se ha placido en usarnos debemos ayudarles a entender claramente la verdad con referencia a las iglesias locales y a no hacer hincapié en el asunto de las denominaciones. Ellos deben darse cuenta de que siempre que usen el término nosotros con relación a los hijos de Dios, deben incluir a todos los hijos de Dios, no simplemente a aquellos que se reúnen con ellos. Si cuando decimos nuestros hermanos no incluimos a todos los hijos de Dios, sino solo a los que se reúnen continuamente con nosotros, entonces somos cismáticos. No justifico el sectarismo y no creo que debamos pertenecer a ninguna secta, pero no nos corresponde a nosotros hacer que la gente salga de las sectas. Si llevar la gente a un conocimiento real del Señor y del poder de su cruz llega a ser nuestro principal objetivo, entonces ellos se entregarán alegremente a Él y aprenderán a andar en el Espíritu, repudiando las cosas de la carne. Encontraremos que no habrá necesidad de dar énfasis a la cuestión de las denominaciones, porque el Espíritu mismo los alumbrará. Si un creyente no ha aprendido el camino de la cruz ni a andar en el Espíritu, ¿qué provecho habría en que saliera de una secta? 4. Diferencias doctrinales. En el griego la palabra traducida herejías en Gálatas 5:20 no necesariamente conlleva la idea de error, sino de división con base en la doctrina. El Nuevo Testamento interlineal lo traduce como sectas, mientras Darby en su nueva traducción en inglés lo pone como escuelas de opinión. El pensamiento completo aquí no se relaciona con la diferencia entre la verdad y el error, sino con la división basada en la doctrina. Mis enseñanzas pueden ser correctas o estar equivocadas, pero si las hago causa de división, entonces soy culpable de la herejía aquí mencionada. Dios prohíbe cualquier división basada en asuntos doctrinales. Algunos creen que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación, otros, que será después de la gran tribulación. Algunos creen que todos los santos entrarán al reino, otros que solo una porción de ellos entrará. Algunos creen que el bautismo es por inmersión, otros, que es por aspersión. Unos creen que las manifestaciones sobrenaturales son un acompañamiento necesario al bautismo del Espíritu Santo, mientras que otros no. Ninguno de estos pareceres doctrinales constituye una base bíblica para separar a los hijos de Dios. Aunque algunos pueden estar en lo cierto y otros equivocados, Dios no autoriza ninguna división por causa de diferencias relativas a tales creencias. Por supuesto, no estamos hablando aquí de los cimientos de la fe, las doctrinas esenciales acerca de las personas divinas, la fe en Cristo, la expiación, etc., sino de asuntos secundarios. Si un grupo de creyentes se ha separado de una iglesia local debido a su celo por cierta enseñanza que es conforme a la palabra de Dios, la nueva iglesia que ellos establecen tal vez tendrá más enseñanza bíblica, pero nunca podrá ser una iglesia bíblica.
Introducir un error a la iglesia es carnal, pero dividir una iglesia por causa de un error también puede ser carnal. Es la carnalidad lo que muchas veces destruye la unidad de la iglesia en un lugar. Si deseamos mantener una posición bíblica, entonces debemos asegurarnos que las iglesias que fundemos en varios lugares solo representen localidades, no doctrinas. Si nuestra iglesia no está separada de otros hijos de Dios únicamente sobre el terreno de localidad, sino que es partidaria de la propagación de cierta doctrina en particular, entonces indudablemente somos una secta, no importa cuán verdadera sea nuestra enseñanza de la palabra de Dios. El propósito de Dios es que una iglesia debe representar a los hijos de Dios que viven en una localidad, y no alguna verdad específica allí. Una iglesia de Dios en algún sitio abarca a todos los hijos de Dios que están en ese lugar, no únicamente a quienes tienen los mismos pareceres doctrinales. Si llegamos a un lugar donde una iglesia ya ha sido establecida claramente sobre la base de localidad y descubrimos que sus miembros mantienen opiniones que no consideramos bíblicas, o si consideran ellos que nuestras opiniones no son bíblicas, si rechazamos reconocerlos como la iglesia de Dios en aquella localidad y nos abstenemos de tener comunión con ellos, nosotros somos divisivos. La cuestión no es si ellos están de acuerdo con nuestra presentación de la verdad, sino si se mantienen sobre el claro terreno de la iglesia. Si determinamos en nuestros corazones preservar el carácter local de las iglesias de Dios, no podemos dejar de encontrar problemas en nuestra obra. A menos que la cruz opere poderosamente, cuán incontables posibilidades de fricción habrá si incluimos en una iglesia a todos los creyentes en la localidad con todos sus pareceres variados. ¿Cómo le gustaría a la carne incluir solamente a quienes tienen las mismas opiniones que nosotros y excluir a todos aquellos cuyas opiniones difieren de las nuestras? Tener constante e íntima asociación con la gente cuya interpretación de las Escrituras no se ajuste con la nuestra, es difícil para la carne, pero bueno para el espíritu. Dios no usa la división para resolver el problema, Él usa la cruz. Él desea que nos sometamos a la cruz. Para que, por medio de las mismas dificultades de la situación, la mansedumbre, la paciencia y el amor de Cristo puedan ser profundamente forjados en nuestras vidas. Bajo las circunstancias, si no conocemos la cruz, probablemente discutiremos, perderemos nuestra paciencia, y finalmente tomaremos nuestro propio camino. Podemos tener puntos de vista correctos, pero Dios nos está dando la oportunidad de mostrar una actitud correcta. Podemos creer acertadamente, pero Dios nos está probando para ver si amamos acertadamente. Es fácil tener una mente con mucha enseñanza bíblica almacenada y al mismo tiempo poseer un corazón desprovisto de amor verdadero. Aquellos que no están de acuerdo con nosotros serán un medio en la mano de Dios para probar si tenemos experiencia espiritual o solo conocimiento bíblico, para probar si las verdades que proclamamos son cuestión de vida en nosotros o mera teoría. Romanos 14 nos enseña cómo tratar con quienes tienen opiniones distintas a las nuestras. ¿Qué haríamos si en nuestra iglesia hubiera vegetarianos y sabatistas? Indudablemente, consideraríamos casi intolerable que en la misma iglesia algunos de los creyentes guardaran el día del Señor y otros el sábado, y que unos comieran carne libremente, mientras que otros fueran vegetarianos estrictos. Esa era exactamente la situación que Pablo estaba afrontando. Notemos sus conclusiones. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. V1. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. V4. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. V13. O que haya tolerancia cristiana. Que haya grandeza de corazón. ¡Qué lástima! Muchos de los hijos de Dios son tan celosos de sus queridas doctrinas, que inmediatamente clasifican como herejes y tratan como tales a todos aquellos cuya interpretación de las Escrituras difiere de la de ellos.
Dios quiere que andemos en amor hacia todos los que sostienen puntos de vista contrarios a los puntos de vista que nos son queridos. V15. Esto no significa que todos los miembros de una iglesia puedan tener cualquier punto de vista que les plazca, lo que significa es que la solución al problema de las diferencias doctrinales no estriba en formar partidos separados en consonancia con los diferentes puntos de vista que sostienen, sino en andar en amor hacia aquellos cuyo parecer difiere del nuestro. Por medio de enseñar con paciencia tal vez todavía podamos ayudar a todos con el fin de que lleguen a la unidad de la fe. EF 4:13. Mientras esperamos pacientemente en el Señor, quizás Él les conceda la gracia a otros para que cambien sus puntos de vista, o tal vez Él nos dé la gracia de ver que no somos tan buenos maestros como pensábamos. Nada prueba tanto la espiritualidad de un maestro como la oposición a su enseñanza. Los maestros deben aprender humildad, y asimismo todos los otros creyentes. Cuando estos reconozcan su posición en el cuerpo, sabrán que no es dado a todos determinar asuntos de doctrina. Deben aprender a sujetarse a aquellos que han sido provistos por Dios para el ministerio específico de enseñar a su pueblo. Dones y experiencias espirituales son necesarios para la enseñanza espiritual, consecuentemente, no todos pueden enseñar. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fil 2:4. Cuando las iglesias hayan tomado a pecho lo que escribió Pablo a la iglesia en Filipos, entonces será totalmente posible tener una sola iglesia en una localidad sin fricción alguna entre sus muchos miembros. 5. Diferencias raciales. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Cor. 12:13. Los judíos han tenido siempre el más fuerte prejuicio racias de todos los pueblos. Ellos consideraban a las otras naciones como inmundas, y les estaba prohibido aún comer con ellas. Pero en su carta a los Corintios, Pablo puso muy en claro que en la iglesia tanto el judío como el gentil son uno. Todas las distinciones en Adán han sido eliminadas en Cristo. Una iglesia racias no tiene ningún reconocimiento en la palabra de Dios. Ser miembro de una iglesia está determinado por el lugar de residencia, no por la raza. Actualmente, en las grandes ciudades cosmopolitas del mundo hay iglesias para los blancos e iglesias para los negros, iglesias para los europeos e iglesias para los asiáticos. Estas han surgido por la falta de entender que los límites de una iglesia son una ciudad. Dios no permite que exista ninguna división entre sus hijos basada en la diferencia de color, costumbres o manera de vivir. No importa la raza a la que pertenezcan, si ellos residen en la misma localidad, pertenecen a la misma iglesia. Dios ha puesto creyentes de diferentes razas en una sola localidad para que, trascendiendo todas las diferencias externas, ellos, en una sola iglesia, exhiban la vida misma y el espíritu mismo de su Hijo. Todo lo que nos viene por naturaleza es vencido por la gracia. Todo lo que era nuestro en Adán ha sido excluido en Cristo. El meollo del asunto es este: ¿son todas las diferencias carnales eliminadas en Cristo o hay todavía lugar para la carne en la iglesia? ¿Son nuestros recursos en Cristo suficientes para vencer toda barrera natural? Recordemos que la iglesia en una localidad dada incluye a todos los creyentes que viven allí y excluye a quienes viven en otra parte. 6. Diferencias nacionales. Los judíos y los gentiles representan tanto distinciones nacionales como raciales, pero en la iglesia de Dios no hay judío ni griego. En ella no hay distinción racias, ni tampoco distinción nacional. Todos los creyentes que viven en un solo lugar, no importa cuál sea su nacionalidad, pertenecen a la única iglesia. En el campo natural hay una diferencia entre chinos, franceses, ingleses y estadounidenses,
pero en el campo espiritual no la hay. Si un creyente chino vive en Nankín, pertenece a la iglesia en Nankín. Si un creyente francés vive en Nankín, él también pertenece a la iglesia en Nankín. Lo mismo es válido para los británicos, los estadounidenses y todas las otras nacionalidades, siempre que hayan nacido de nuevo. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.